So I'm Aubrey Menard. I'm a gender advisor with the Natural Resources Governance Institute, or NRGI. Y yo soy Elizabeth Moses, asociada de Justicia y Derechos Ambientales del Instituto de Recursos Mundiales. It has been conducted by NRGI in partnership with the World Resources Institute. In 2019, the Open Government Partnership, or OGP, a 78-country initiative. En 2019, la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa constituida por 78 países encaminada a promover la gobernanza responsable, transparente e inclusive, lanzó la campaña Romper Roles con el propósito de alentar a los países a adoptar medidas más intencionales, estratégicas y ambiciosas para incorporar las voces de las mujeres y las diversas perspectivas de género en el gobierno abierto. El proyecto tiene como objetivo servir de base para una nueva generación de compromisos con perspectiva de género en relación con el sector extractivo, aprovechando el impulso generado por la campaña Romper Roles y el creciente interés que actualmente se está poniendo en promover la desigualdad de género en el sector extractivo. Aunque no estamos a favor de depender de la extracción de los recursos minerales, sostenemos que las mujeres y las minorías de género deberían participar en todo el proceso de extracción, desde influir en sí, dónde y cuándo ocurre la extracción hasta determinar los efectos en las comunidades. A raíz de la exclusión sistemática de las mujeres y las minorías del género en el sector extractivo de recursos, estamos debatiendo las recomendaciones para promover la inclusión y participación significativa de las mujeres y las minorías de género. Una de las partes interesadas más importantes en regir la participación de las mujeres y las minorías de género en el sector de los gobiernos, que suelen establecer el tono y las normas para las empresas extractivas y otras partes interesadas en cuanto a cómo abordar el papel de las mujeres y el género en el sector. Sin embargo, a menudo suele ser difícil identificar y evaluar con ojo crítico los medios a través de los cuales los gobiernos fomentan la igualdad. Para evaluar cómo los gobiernos reconocen y responden la desigualdad sistemática de las mujeres y las minorías de género en la industria de la extracción de recursos, dirigimos nuestra atención hacia los compromisos legislativos de los gobiernos. Las leyes, políticas, normas y directrices son los mecanismos por medio de los cuales los gobiernos transforman las prioridades, principios y compromisos políticos en acciones y requisitos. Por tanto, nos preguntamos lo siguiente: ¿dónde y cómo los gobiernos hablan sobre las mujeres y el género en el sector extractivo y qué podemos aprender a través de sus textos? Nos propusimos descubrir si y cómo los países ricos en petróleo, gas y minerales reflejan en la actualidad los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los marcos jurídicos y normativos que regulan el sector extractivo. Existe una gran cantidad de métodos a través de los cuales podemos abogar porque los gobiernos promuevan la participación de las mujeres y las minorías de género en el sector extractivo, lo que llevará a adoptar medidas directas. Intentando abordar los efectos diferenciados por género del sector extractivo es fundamental para los esfuerzos desplegados con el fin de elaborar mejores compromisos que tengan más probabilidades de generar un cambio transformador en materia de género. En nuestra investigación analizamos las leyes y políticas, normas y directrices de Argentina, Canadá, Colombia, Ghana, Indonesia, Kenia, Mongolia, Marruecos, Nigeria, Perú, Sierra Leona y Túnez. Descubrimos que los gobiernos mencionan con más frecuencia a las mujeres, el género o el sexo en las leyes en comparación con las políticas, normas, directrices y otros documentos. La mayoría de leyes que encontramos se referían a las mujeres de dos maneras. Uno, establecían que los gobiernos públicos debían supervisar las funciones del sector extractivo e incluían cuotas simples que exigían la participación de mujeres en estos consejos directivos. Más comúnmente, las cuotas requerían la participación de una o dos mujeres, lo cual en todos los casos representa menos del 22% del consejo directivo. Lo segundo
La otra tendencia en estas leyes fueron aquellas que prohibían trabajar bajo tierra o en explotaciones mineras. Al observar la frecuencia con la cual las mujeres tienen prohibido trabajar con las explotaciones mineras, nos llevó a profundizar en la historia de tales prohibiciones. En los países que analizamos, hallamos leyes que prohíben a las mujeres trabajar en las minas en Argentina, Marruecos, Nigeria, Sierra Leona y Túnez. A pesar de que las leyes de Argentina y Sierra Leona aún están en vigor desde el punto de vista técnico, no parecen aplicarse en la práctica. Varios otros países de nuestra muestra contaban con leyes similares antes de que las reemplazaran o enmendaran en los últimos 20 años: Colombia, Ghana, Indonesia, Kenia y Mongolia. Aún existen 60 países con leyes que restringen el empleo de las mujeres. Estas leyes son las más predominantes en África subsahariana, donde un tercio de los países prohíben a las mujeres trabajar en las minas. Muchas de estas leyes se originaron a partir de la Ley de Minas de 1842, promulgada por el Parlamento del Reino Unido, que apartó a las mujeres y las niñas y niños de trabajos realizados en minas subterráneas a raíz de que la sociedad victoriana desaprobaba moralmente que las mujeres, niñas y niños llevaran a cabo trabajos peligrosos y sucios. Pese a que las mujeres habían trabajado codo a codo con los hombres en las minas, la Ley de Minas tuvo una repercusión inmediata y profunda en el empleo de las mujeres. En lugar de proteger a las mujeres de los trabajos peligrosos como se había previsto, privó a las mujeres de seguir accediendo a empleos mejor remunerados. La ley de minas no solamente afectó a las mujeres del Reino Unido, sino también en poco tiempo a las mujeres de todo el mundo. En la década de 1920 y 1930, la OIT adoptó varias convenciones proteccionistas en torno al trabajo de las mujeres en la industria minera. Por tal motivo, abolió el trabajo subterráneo realizado por mujeres y limitó su capacidad de trabajar por la noche. Estas disposiciones se consagraron en los documentos constitutivos de los Estados miembros de la OIT, lo que provocó que las mujeres obtuvieran trabajos de menor categoría y con salarios más bajos, en especial en el hemisferio sur. Al limitar la participación de las mujeres y la definición de lo que significa trabajar en el sector, el trabajo de las mujeres de toda la cadena de valor de la industria extractiva fue objeto de invisibilización, que se manifiesta a través de la falta de sindicalización, escasa organización y políticas y protecciones deficientes. Hoy en día, solo el 14% de la fuerza de trabajo de la minería industrial. Se calcula que la participación de las mujeres en la minería artesanal es significativamente más alta, lo que explica cómo esas prohibiciones han llevado a las mujeres a aceptar trabajos más peligrosos, menos formales, regulados y lucrativos. Estas prohibiciones respecto al trabajo de las mujeres siguen teniendo un efecto dramático en la participación de las mujeres en el sector extractivo y, en definitiva, en la diferencia salarial. Los puestos técnicos en las explotaciones mineras, como los de ingeniero, geólogo, analista, suelen tener salarios más altos que los puestos de oficina o administrativos. Sin embargo, debido a las disposiciones restrictivas y medidas derivadas de ellas, una abrumadora mayoría de las mujeres empleadas en el sector ocupan funciones con salarios bajos. Por ejemplo, en Canadá, solo el 5% del personal minero son mujeres. Perks y Schultz observaron tendencias similares en Chile, Perú, Mongolia, donde gran parte de las mujeres desempeñan labores de apoyo administrativo menos remunerados en el sector. Si bien ya se suspendieron las prohibiciones restrictivas sobre el trabajo de las mujeres en muchos países, aún persisten las medidas derivadas de ellas. Los siglos de ausencia en las mujeres en las explotaciones mineras se han traducido en culturas y normas que siguen teniendo consecuencias en la participación desigual en el sector. Sumado a esto, la falta de experiencia por parte de las mujeres en la minería subterránea ha contribuido a que haya mujeres en los puestos directivos o las juntas corporativas en menor cantidad. Existe una brecha similar en la industria del petróleo y gas, donde a nivel mundial las mujeres ocupan el 10 y el 30%. Esta falta de experiencia incide en la selección de mujeres para puestos directivos. En nuestro En nuestra investigación, también fue interesante observar cómo se utilizaban los términos mujeres y género. Encontramos referencias a las mujeres que reflejaban opiniones algo estereotipadas de papel y el estado de las mujeres.
Notamos que el término mujeres era más común en los documentos adoptados antes de 2011, mientras que en los documentos más recientes, entre 2011 y 2020, se recurría cada vez más el término género, aunque aún predomina el uso del término mujeres. Por desgracia, el término género se utilizó con más frecuencia como sustituto de mujer y la estrategia para la inclusión y la promoción de minorías de género brillaron por su ausencia en los documentos consultados. Un escaso número de documentos emplearon la frase mujeres y niños. Esta frase atenta contra el objetivo de fomentar la igualdad de género porque denota que las mujeres están en condición de inferioridad frente a los hombres. Al igual que los niños, son débiles y necesitan de la protección de quienes están en el poder, presumiblemente hombres. Esto impide que las mujeres tomen decisiones como personas adultas sobre el tipo de empleo que desean obtener. Esta utilización no está en consonancia con las normas internacionales, en particular con el Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación de la OIT. Para que ocurra un cambio sistemático significativo, quienes legislan deben conocer cómo la gobernanza del sector extractivo repercute en los grupos de la sociedad y las relaciones entre ellos de manera diferente. Abordar causas profundas de desigualdad en lugar de ver simplemente a las mujeres como un grupo homogéneo vulnerable. Además, convendría que los legisladores adopten un enfoque de gobernanza del sector extractivo basado en activos. Entonces, ¿qué encontramos en los documentos? Descubrimos que los mecanismos impulsados en estos para promover la igualdad de género pueden ubicarse en tres categorías: posibilitar la participación de las mujeres, desglosar los datos por género y crear medidas de transparencia. En cuanto a participación de las mujeres, algunos documentos que revisamos requerían la participación individual de mujeres y, en menor medida, la participación de organizaciones representantes de mujeres. Como se mencionó, algunos documentos incluyeron cuotas para la participación de las mujeres, otros apuntaban a generar grandes cambios en la cultura alrededor de la participación de las mujeres, pero a menudo no contaban con requisitos estrictos o mecanismos específicos para llevarlo adelante. Algunos países pretenden aumentar los beneficios que las mujeres obtienen en el sector de manera directa a través del valor y la creación de empleo. Por ejemplo, en la política con perspectiva de género del sector de la industria pesada del petróleo, la minería y la geología de 2019 de Mongolia, el gobierno planea establecer cuotas de participación de las mujeres en puestos altos, tanto en la esfera pública como privada. Este documento está respaldado por un plan de acción que se divide en dos etapas. En la primera etapa del plan, el gobierno de Mongolia prevé llevar a cabo actividades de creación de capacidad destinadas a incorporar la perspectiva de género en la reforma política y normativa, la planificación, elaboración de presupuestos, vigilancia y evaluación. Lograr un entorno propicio para abordar adecuadamente las necesidades específicas de género en todos los niveles de la esfera pública y privada del sector extractivo. Poner en práctica una estrategia para combatir la discriminación y los estereotipos e impulsar el establecimiento de alianzas con la sociedad civil. En la nueva Ley de Evaluación de Impacto de Canadá, con la que se crea la nueva Agencia de Evaluación de Impacto, es otro ejemplo interesante. Aunque sus requisitos no están limitados solo al sector minero, la ley de 2019 incluye referencias a las mujeres indígenas en cuanto a los efectos negativos que una actividad física puede tener en los derechos de los pueblos indígenas. Toda la información científica y los conocimientos de los pueblos indígenas, incluidos los de las mujeres indígenas, deben tenerse en cuenta en las evaluaciones de impacto. Esta consulta sobre la evaluación de impacto debe considerar la intersección de sexo y género con otros factores de identidad, como edad, lugar de residencia, origen étnico, condición económica, situación laboral o discapacidad. Sin embargo, cabe mencionar que hasta la fecha se cuenta con escasas directrices relacionadas con la aplicación o poca documentación de prácticas prometedoras. El enfoque interseccional de Canadá también se puede encontrar en los requisitos de su análisis de género plus, GBA plus y GBA plus. Asegura que se consideran los distintos efectos en las personas de todos los géneros cuando se elaboran políticas, programas y legislación. Incluye un proceso de varios pasos para identificar el contexto, las cuestiones de género y diversidad, y desentrañar los supuestos subyacentes cuando se evalúan las posibles implicaciones de cualquier política o programa en las poblaciones diversas de Canadá. Asimismo, exige a los organismos gubernamentales reunir evidencia mediante las investigaciones y consultas antes de formular recomendaciones.
En datos desglosados por género, pese al amplio reconocimiento de que los datos desglosados por género son importantes tanto para elaborar intervenciones eficaces como para evaluar los efectos de los marcos jurídicos y normativos, se dispone de muy pocos datos desglosados sobre las repercusiones de género del sector. En nuestra muestra de 30 documentos, muy pocos de ellos requieren que el gobierno o las empresas recopilen datos desglosados por género para el sector extractivo. Solo hallamos 6 documentos donde se hace referencia a datos desglosados por género, de Colombia, Perú y Mongolia. Sin embargo, estos pocos documentos que exigen el desglose de datos por género dan a entender que el género no es más que la clasificación binaria entre hombre y mujer. En consecuencia, incluso en el caso de que se recopilen los datos desglosados por género, las minorías de género estarán incluidas o se contarán de manera equivocada en los datos que se emplearán para orientar la elaboración de políticas y adopción de decisiones. Esto tiene el efecto de agravar la invisibilidad de las minorías sexuales y de género, así como confundir las cuestiones que las afectan. Por el contrario, crear visibilidad a través de la recopilación y el desglose de los datos puede contribuir a reducir estigmatización y facilitar la reunión de más datos e investigación, así como promover políticas y desarrollo de servicios para abordar las necesidades de minorías de género. En cuanto a medidas de transparencia, un gobierno abierto y transparente en el cual la ciudadanía es capaz de acceder a los datos y comprenderlos puede dar luz a una participación más igualitaria, rendir cuentas, gobernar con una gobernanza responsable, prestación de servicios y obtención de resultados en materia de género y sostenibilidad. La transparencia y el acceso a los datos pueden ayudar a garantizar que los gobiernos respondan a las necesidades diversas y de género de toda la ciudadanía. Un par de ejemplos de los documentos que incluyen disposiciones sobre transparencia abarcan el Plan de Minerales y Metales de Canadá de 2019, que exige que el gobierno cree una plataforma pública para publicar las oportunidades laborales en el sector y fomentar la presentación de solicitudes de postulantes más diversos, incluidas las mujeres. Además, la Política de Derechos Humanos del Sector Minero y Energético de 2018 de Colombia menciona la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como inspiración para el compromiso con la transparencia asumido por el país. Este documento reconoce que la transparencia y el acceso a la información son una manera de posibilitar la participación. Para comprender los documentos y evaluar sus posibles repercusiones, los analizamos en una versión adaptada en escala de eficiencia de los resultados de género del PNUD. Esta escala mide las repercusiones de género de las intervenciones a través de 5 categorías. Resultados negativos en materia de género significa que los resultados agravan o refuerzan las desigualdades de género. Esto abarca los enfoques explotadores de materia de género que se aprovechan de las desigualdades de género, conductas y estereotipos existentes en pos de los objetivos del proyecto. Resultados nulos en cuanto al género significa que los resultados no tuvieron en cuenta cuestiones de género ni reconocieron las distintas necesidades. Resultados centrados en las cuestiones de género significa que los resultados prestaron atención al número o la igualdad de hombres, mujeres y personas marginadas, por ejemplo, al buscar paridad de género. Resultados sensibles al género significa que estos resultados abordaron las distintas funciones y necesidades de los hombres y mujeres y buscaron distribución equitativa a los beneficios, recursos y derechos. Resultados transformadores en materia de género cuando se observa que los resultados contribuyen a cambios de normas, valores culturales, estructuras de poder, causas profundas de desigualdades de género. El PNUD creó la escala multidimensional para medir repercusiones de las intervenciones. Debido a que solo analizamos el texto de estos documentos y no su aplicación concreta, no somos capaces de evaluar si los documentos son en realidad transformadores de materia de género, o son sensibles al género, o están centrados en cuestiones de género, son nulos en cuanto al género o son negativos en este aspecto. Más bien, nuestra evaluación está limitada al potencial de documentos. Sorry, everyone, I was muted. To look at the distribution of the
Esta es la distribución de los 30 documentos en los que nos centramos para nuestra investigación. La mayoría estaban centrados en cuestiones de género, que buscaban aumentar la participación de mujeres u otros grupos en las industrias extractivas mediante el establecimiento de cuotas o programas. El objetivo principal no fue abordar las causas estructurales de desigualdad. Como mencionamos anteriormente, en los documentos analizados, los países solían utilizar cuotas simples. Por ejemplo, la Ley de la Comisión de Minerales de 1993 de Ghana establece la comisión y exige que 2 de sus 7 miembros sean mujeres. De hecho, las 3 leyes de Ghana que identificamos incluyen cuotas similares, y en cada caso fue la única mención sobre mujeres y género estas leyes. Otros enfoques para aumentar la participación de las mujeres comprendieron los requisitos de que se consulte a las mujeres sobre las iniciativas locales y de desarrollo en relación a las empresas extractivas. No obstante, estos requisitos estaban formulados de manera general y no queda claro cómo podían aplicarse o verificarse. Otros documentos buscaban exigir la participación de las mujeres o las organizaciones que las representan. Algunos tenían como objetivo crear un cambio transformador de género, modificando la cultura en torno a la participación de las mujeres. Pero incluso estos documentos más ambiciosos no contenían requisitos estrictos ni detallaban mecanismos específicos para llevar adelante el cambio previsto. No basta simplemente con que en un documento se asuma un compromiso simbólico con la participación de las mujeres o la igualdad de género. El documento debe incluir disposiciones claras que se puedan verificar, en otras palabras, que los agentes de supervisión puedan fácil y libremente constatar que dichas disposiciones se estén aplicando. Revisamos los documentos para ver si era posible corroborar si las disposiciones de ley, políticas, normas o directrices se estaban respetando en la práctica. Descubrimos que, si bien los documentos incluían texto que expresa el compromiso con alguna forma de acción o ambición en cuanto a la igualdad de género o los derechos de las mujeres, muy pocos de ellos contenían disposiciones verificables o ofrecían mecanismos de aplicación. Por ejemplo, un documento puede incluir la intención de consultar a las mujeres cuando se está elaborando una política de gobernanza del sector extractivo, pero si no se le exige al gobierno o la empresa proporcione verificación de con quién han hecho la consulta, estos documentos pueden equivaler a poco más que promesas sin cumplir. Las disposiciones más sencillas, como requerir una determinada cantidad de mujeres en un consejo directivo, son más fáciles de verificar. Esto pone de manifiesto otra cuestión. Aquellos compromisos que pueden verificarse con facilidad a menudo son poco ambiciosos. Estas disposiciones tienen mayor potencial de ser transformadores de género porque se ocupaban de causas profundas de desigualdad, de empoderamiento económico de las mujeres y muchas veces carecían de los medios evidentes para constatar la aplicación o el cumplimiento. Con el fin de tener el potencial de crear un cambio transformador en materia de género, los compromisos deben ser ambiciosos y verificables. Nuestra investigación aún está en las primeras etapas y aunque hemos aprendido mucho a partir del análisis del texto de estos documentos, todavía no hemos investigado su aplicación y efectos. Por tanto, aún no podemos ofrecer un proyecto de texto para leyes, políticas, normas, directrices transformadoras en materia de género. Pese a ello, podemos elaborar recomendaciones derivadas de nuestro análisis textual de los documentos que hallamos en estos 12 países. Primero, los compromisos deben ser ambiciosos. Muchos de los documentos que revisamos contenían disposiciones relativas a género que no eran ambiciosas. Por ejemplo, los requisitos de cuotas simples adscritos a los documentos de Ghana. Incluso si son bien aplicados, harán muy poco para transformar las relaciones de género en el sector extractivo u otros sectores del país. Estas cuotas establecen una representación simbólica de mujeres en órganos de gobierno. Sin embargo, las disposiciones con frecuencia no exigen que las mujeres nombradas para ocupar estos puestos tengan cualificaciones específicas o hayan representado históricamente los intereses de las mujeres. Si bien podrían establecerse requisitos estrictos para justificar la exclusión de las mujeres en estos puestos, sin dichos requisitos también es posible que las mujeres designadas elijan con el objetivo de satisfacer esas cuotas, porque es probable que se ajuste a las culturas dominantes. De acuerdo con las investigaciones, para generar un cambio transformador en materia de género, es necesario que haya una masa crítica de mujeres, más de un tercio, en los puestos directivos. De lo contrario, las mujeres son estereotipadas, segmentadas y opacadas o destituidas con demasiada facilidad.
No es sino hasta que se alcanza este umbral crítico que las percepciones empiezan a cambiar y se produce el cambio fundamental. En los documentos se debe recurrir a cuotas para exigir la presencia de mujeres y la minoría de géneros en cantidades significativas, no solo en los consejos directivos, sino también en toda la cadena de suministro y estructura de gobernanza del sector extractivo para que ocurra un cambio transformador en materia de género. Más allá de establecer cuotas, los documentos deberían ser ambiciosos en lo que respecta a generar un cambio en el sistema. Por ejemplo, los documentos pueden exigir transparencia en los acuerdos de impacto-beneficio, promover la recopilación y la transparencia de los datos sobre el empleo y las compras locales. Además, pueden hasta impulsar el desarrollo de intervenciones para abordar de manera específica los efectos diferenciados de género prevalentes en las comunidades afectadas por las actividades de la extracción minera. Al margen de tener los objetivos ambiciosos, en lo que respecta a la participación de las mujeres, los documentos también deberían ser audaces en el tipo de cambio que intentan crear. La reforma del sector extractivo puede incidir drásticamente en la vida de las personas que se encuentran en las comunidades y países afectados. Por ello, durante la redacción de los documentos, los gobiernos deberían examinar con atención cuáles pueden ser los efectos deseados y probables de los documentos y apuntar a crear un cambio transformador en materia de género. Como se mencionó, para provocar un cambio transformador en materia de género, los compromisos deben exigir la participación significativa de las mujeres y las minorías de género en toda la cadena de suministro. Sin embargo, a raíz de las desigualdades estructurales históricas y actuales, exigir dicha participación no alcanza para propiciar un cambio transformador en materia de género. Para corregir estas desigualdades, los gobiernos deberán promover cambios globales en las políticas nacionales, cumplimiento y sensibilización sobre áreas como licencia de maternidad, protección contra la discriminación y la prohibición de acoso sexual, así como políticas específicas de cada sector. Para lograrlo, los compromisos deben impulsar educación selectiva y capacitación laboral. Para lograr la exitosa participación de las mujeres y las minorías de género en el sector extractivo, los compromisos deberían proporcionar educación, capacitación laboral y desarrollo de aptitudes necesarias para erradicar desigualdades históricas. Por ejemplo, el Plan de Minerales y Metales de Canadá insta a incluir más mujeres indígenas en el sector y afirma que esto puede facilitar con capacitación en los oficios, educación superior y mentoría empresarial. Si bien el plan no ofrece detalles ni objetivos para esta capacitación, educación o mentoría, su inclusión reconoce que abordar las desigualdades estructurales requerirá un enfoque sistémico y multifuncional. Los lugares de trabajo del sector extractivo no pueden simplemente incluir a más mujeres o minorías de género, sino que deben convertirse en lugares acogedores. Y para que los lugares de trabajo del sector extractivo generen un cambio transformador en materia de género, deben abordar el papel diferenciado por género del trabajo que tiene la sociedad. El Plan de Acción para la aplicación de la política con perspectiva de género del sector de la industria pesada, el petróleo, la minería y la geología de Mongolia apunta a llevar a cabo dicho cambio a través de disposiciones que abordan los elementos básicos. La política y los procesos de planificación que detectan y minimizan las diferentes funciones y responsabilidades de las empleadas y empleados en sus familias y hogares que podrían prevenir el desarrollo profesional de las mujeres o podrían obligarlas a realizar trabajos menos seguros y con salarios más bajos a tiempo que podrían restringir sus capacidades y la contribución de los hombres para participar en los asuntos familiares, lo que posiblemente aumenta los riesgos de salud. Por siguiente, la planificación adecuada de la vida familiar y laboral y la búsqueda de la política de conciliación de la vida laboral y familiar es uno de los requisitos fundamentales para promover la igualdad de género. Cierro la cuota. Crear espacios de trabajo compatibles implicará entablar conversaciones con diferentes partes interesadas de manera más profunda y analizar de manera más profunda las necesidades de las comunidades. En Sierra Leona, la política minera artesanal manifiesta que la participación de las mujeres en minería ha llevado involuntariamente a que las niñas y niños pierdan oportunidades educativas a raíz de la falta de servicios alternativos.
Varios de los documentos que revisamos exigen que las empresas soliciten las opiniones de las mujeres cuando realizan evaluaciones de impacto ambiental. Por ejemplo, la Ley de Consulta Previa de 2012 de Perú establece que las empresas deberían incluir a las mujeres en los procesos de consulta previa para todos los proyectos que afecten los derechos comunales de los pueblos indígenas. Sin embargo, este documento y otros similares exigen la consulta con las mujeres. Estos documentos raras veces especificarán qué debería abarcar esta consulta. Adoptan medidas cuantificables en cuanto al número de mujeres a las que debería consultarse y en qué temas o establecen mecanismos que aseguran que las opiniones de las mujeres influyan en la gobernanza o el rumbo de los proyectos. Los compromisos deberían buscar las opiniones de mujeres y la minoría de género sobre gobernanza del sector extractivo y elaborar directrices para celebrar consultas con perspectiva de género, con partes interesadas. A fin de garantizar que sus aportes sean sustantivos y generen un impacto, los documentos deberían cuantificar la cantidad de mujeres y minoría de género consultadas, los mecanismos y los temas para las consultas y las maneras en las que sus aportes se plasmarán en las medidas de gobernanza. También deberían establecer mecanismos para proporcionar información a las mujeres y las minorías de género que les ayude a comprender sus derechos y las cuestiones que tienen ante sí. Por otra parte, deberían considerar mantener reuniones de consulta integradas solo por mujeres para asegurar que sus voces sean escuchadas. Como se debatió, muchos documentos que restringen la participación de las mujeres en el sector extractivo proceden de manera directa del colonialismo británico. Estas disposiciones evitan que las mujeres asuman puestos de trabajo en el sector, que comúnmente son mejor remunerados y como consecuencia las han privado de adquirir experiencia necesaria para participar en niveles directivos superiores. Para remediar esta situación, los gobiernos deberían eliminar estas disposiciones antiguas de los documentos y buscar intensamente la contratación y capacitación laboral de las mujeres. En tercer lugar, los compromisos deberían ser verificables. Como mencionamos en los documentos revisados, el lenguaje común amplio promete el empoderamiento de las mujeres y el fin de la desigualdad. Sin embargo, estas disposiciones no pueden verificarse. Estos objetivos equivalen a poco más o menos que promesas sin cumplir. Para que un compromiso sea verificable, debe incluir metas y objetivos cuantificables. Fijar plazos para su consecución y establecer un plan de supervisión y evaluación. Conforme a lo dispuesto por la Alianza para el Gobierno Abierto, los compromisos deberían empezar por abordar el statu quo y a continuación establecer una meta para mejorar. Por ejemplo, en su compromiso de aumentar la cantidad de mujeres en la fuerza laboral del sector minero. El Plan de Minerales y Metales de Canadá primero establece que en la actualidad se encuentra en un 14% y con posterioridad asume el compromiso de aumentar al 30% para 2030. Este compromiso es verificable en cuanto a que 1. Fija una meta y 2. Establece un plazo para cumplir dicha meta. Los compromisos pueden dar un paso más al establecer metas intermediarias. Por ejemplo, en Canadá, establecer la meta intermedia de lograr 23% de mujeres de fuerza laboral en el sector minero para 2025 permitiría a los gobiernos, las empresas y los agentes de intervención vigilar los progresos hacia el cumplimiento de dicha meta y promover la rendición de cuentas si la meta no se alcanzó a la meta final. Además, los compromisos deberían mencionar cómo los gobiernos pretenden supervisar y evaluar los progresos hacia los objetivos que se fijaron. Los mecanismos de financiación de las actividades de supervisión y evaluación deberían definirse en los documentos de planificación asociados con el propósito de crear mandatos claros y un sistema de rendición de cuentas para la aplicación de iniciativas de incorporación de igualdad de género. Al llevar a cabo la presente investigación, muchas veces nos sentimos frustrados por la falta de datos desglosados por género, en particular de datos desglosados por minorías de género. Si bien en muchos países están asumiendo compromisos con la igualdad de género, sin estos datos los países a menudo elaboran políticas que no representan la experiencia y necesidades únicas de los hombres, mujeres, minorías de género, niñas y niños. Este desglose debería estar particularmente centrado en género y sus intersecciones con características como edad, discapacidad y origen étnico. Los gobiernos están trabajando para solucionar los sesgos laborales, crear estrategias de diversificación que incluyen cuestiones de género, desarrollar prácticas de licitación inclusivas, establecer mejores mecanismos de vigilancia ambiental y diseñar métodos de gestión de ingresos con perspectiva de género. Sin embargo, sin el desglose
Sin este desglose de datos es difícil saber quién está participando y pedirles a los gobiernos que rindan cuenta. Como se señaló, los proyectos petroleros y mineros afectan a las personas de distintas maneras. A raíz de que los países trabajan en favor de desarrollar documentos constitutivos que aborden las distintas represiones, la recopilación de datos desglosados por género será crucial para evaluar si los documentos logran el efecto previsto. Los compromisos deberían exigir la reunión de datos desglosados por género. Por ejemplo, la política de derechos humanos del sector minero energético de 2018 en Colombia alienta la formulación de políticas sectoriales específicas para impulsar la participación de las mujeres. Exige al Ministerio de Minas y Energía que utilice estos datos desglosados por género para evaluar sus políticas internas. Además, los gobiernos deberían definir las áreas claras de responsabilidad de proporcionar directrices, herramientas, comunicaciones, plataformas, datos e instituciones públicas para el uso de datos. La recopilación y desglose de estos datos por género deberían incluir a minorías de género y llevarse a cabo siguiendo las mejores prácticas internacionales con políticas de protección y de datos y capacitación en materia de sensibilización. En quinto, los compromisos deben exigir transparencia. Cuando los procesos y la gobernanza de los sectores extractivos carecen de transparencia, los hombres están autorizados a acceder a información privilegiada y por ende pueden salvaguardar su poder y controlar cómo se gastan los recursos en las comunidades. Cuando la información es transparente, las mujeres y otros grupos marginados tienen más oportunidades de participar en la regulación de los procesos y exigen a sus representantes que rindan cuentas. Por ejemplo, en el caso de cánones minerales que se pagan a las comunidades afectadas por la minería, si estos flujos financieros y presupuestos son transparentes, todas las comunidades pueden ver cómo se gasta el dinero y defender prioridades de gasto que satisfagan sus necesidades. En lo que respecta a los compromisos de transparencia para el sector extractivo, los países deberían considerar que su desarrollo esté en línea con los marcos existentes, como la Alianza para el Gobierno Abierto y la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, AT, un estándar global para la buena gobernanza del petróleo, el gas y los recursos minerales. Además de aplicar las disposiciones generales en materia de transparencia del AT, los países deberían incorporar requisitos de género del AT en los documentos sobre gobernanza del sector extractivo. Por último, los compromisos deberían relacionarse con esfuerzos en curso. Sin lugar a dudas, el ciclo de vida de extracción del petróleo, gas y minerales engloba una gran variedad de decisiones legales, económicas y políticas que a menudo dependen de distintas oficinas y ministerios, como aplicación de impuestos, distribución de ingresos para los impactos sociales e ambientales y los EIA. Sin embargo, asimismo, muchos países elaboran estrategias y planes a nivel nacional donde se detallan los enfoques nacionales amplios y estratégicos para las intervenciones transformadoras en materias de género y encaminadas a lograr la igualdad de la mujer. Para tener un impacto transformador en materia de género, las disposiciones relativas de género deberían incorporarse en todas las leyes, políticas, normas y directrices que rigen el sector extractivo. Si bien los compromisos generales con la igualdad de género en las constituciones transmiten un mensaje poderoso, estos compromisos también deberían verse reflejados en políticas viables y aplicables que se regulen de manera directa en el sector extractivo para crear disposiciones centradas en igualdad de género. Por ejemplo, si un país expresa su compromiso con igualdad de género en su constitución, dicho compromiso debería estar plasmado en las políticas que rigen directamente su sector extractivo, incluida la manera en que se controlan y desembolsan los pagos de los cánones mineros, las normas que dictan cómo las empresas deben operar y relacionarse con las poblaciones afectadas por sus actividades. Por otra parte, los documentos deben elaborarse teniendo debidamente en cuenta las disposiciones de otros documentos vigentes, de modo que no generen requisitos contradictorios. Por ejemplo, las cuotas u otros requisitos detallados en un documento constitutivo deberían ser iguales o compatibles con los establecidos en otro. Si bien no se contradicen entre sí, las cuotas que aparecen en los documentos de Ghana parecen arbitrarias. Al establecer las comisiones y las cuotas para la representación de las mujeres en sus juntas directivas, la cantidad de mujeres exigidas por cada comisión suele ser diferente. Algunos requieren una mujer, otros dos, y estas cuotas no parecen estar relacionadas con el tamaño general de la junta. Estas cuotas
Deberían apuntar a fijar un porcentaje uniforme de mujeres y minorías de género en los puestos directivos. Y si el objetivo es crear un cambio transformador en materia de género, la cuota debería ser de que el 33% como mínimo de la cantidad total de puestos están ocupados por mujeres. De ese modo, se puede llegar a una masa crítica. Los compromisos también deberían relacionarse con esfuerzos internacionales. Cuando se elaboran disposiciones relativas al género en los documentos del sector extractivo, los países no deberían operar de manera aislada, sino deberían redactar estas disposiciones teniendo en cuenta los éxitos, fracasos y aprendizajes de otros países y organizaciones. Las organizaciones internacionales como las organizaciones multilaterales de crédito, Haití, Naciones Unidas, Alianza para el Gobierno Abierto, están sintetizando sus aprendizajes para ayudar a los países a generar compromisos en el sector extractivo que tengan el potencial de lograr un cambio transformador en materia de género. En marzo esperamos publicar este documento junto con una base de datos de todos los documentos que hayamos. Como mencionamos al principio del seminario web, este es tan solo el inicio de nuestra investigación. Actualmente estamos trabajando en 2 documentos cortos sobre la aplicación y repercusión de estos documentos en Sierra Leona y Mongolia. Además, pueden seguir nuestro progreso mediante las publicaciones del blog en el sitio web de NRGI. Si son personas activas en el ámbito de OGP o están interesadas en utilizar el OGP para avanzar con los objetivos transformadores sobre igualdad de género de su organización en el sector extractivo, comuníquense con nosotros.